Estamos en su programa La Entrevista. La entrevista con quién? Con Francisco Facundo Camero, conocido como Kiko Voz, Kiko Orozco, un hombre que tocó la música vallenata, cantante de muchas agrupaciones importantes de Monterrey. Y vamos a la entrevista con Francisco Facundo Camero. Y espero que esta entrevista que vamos a tener, pues bueno, conozcas acerca de la vida, el cambio que tuvo. Y bueno, te invitamos que te quedes con nosotros en este programa, La Entrevista. Su servidor, Vic Martínez. Así es, amigos, estamos ya en la entrevista con Francisco Facundo Camero. Es cantante de agrupaciones importantes en Monterrey, como Los Príncipes del Vallenato, una canción que fue muy sonada, La Niña y su Dios, Sonora Bacanas, Sonora Escándalo y una agrupación muy importante que fue de las que lo mandó a muchos lugares, es la Tropa Vallenata. Toda la gente de Monterrey, México, arriba la mano, venga, arriba la mano. Pero también sin dejar atrás una agrupación que se llamó Voz y Acordeón. Y estamos con Francisco Facundo Camero, Kiko Voz. Francisco Facundo, gusto ver, bueno, que has tomado esta invitación aquí a este programa. No, pero muchas gracias, al contrario, por invitarme, mi hermano Vic Martínez. Gracias a este hermoso programa, a todas las personas televidentes que están escuchando. Y le agradezco mucho a Dios, nuestro Señor, que nos ha dado una oportunidad. Ahora sí que es tiempo de Dios. Y muchas gracias a este programa especial. Esperemos que los televidentes se gocen con esta entrevista y voy a estar compartiendo algo de mi testimonio que sea de bendición para muchas personas. Bueno, Francisco, te puedo decir Kiko, ¿verdad? Sí. Francisco, ¿cómo empezaste en esto de la cantada, lo vallenato, con su inicio? Sí, pues que estuve también en ese programa muy conocido, era aquel entonces, era el Canal 2, era con el programa de Órale Primo, y estuvimos lo que es la Príncipe del Vallenato. Incluso en ese momento nosotros nos encontrábamos ensayando Los Príncipes del Vallenato, y resulta de que le marcan al líder de la agrupación porque ese día en el programa de la televisión quedó mal Celso Piña. Celso quedó mal, y se le dio la oportunidad a Los Príncipes para cubrir, digamos, ese hueco, ¿no? Ahí es donde entra la oportunidad para la agrupación de Los Príncipes del Vallenato, y desde entonces comienza lo que es una oportunidad grande. Ahí empieza la fama, mucha fama. Bueno, y de ahí, pues bueno, de ahí te fuiste Sonora Bacanas, Voz y Acordeón, una agrupación que, bueno, fuiste parte de un pilar ahí en Voz y Acordeón. Siguió Sonora Bacana, pisando escenarios, pues bueno, todos multimedia, bueno, muchas televisoras, ¿no? ¿Qué te parece si recordamos? Bueno, fue una agrupación que sonó en el canal 34, el club, estuvieron también en el Multimedios, Sonora Bacanas. ¿Qué te parece si recordamos algo donde estabas con Sonora Bacanas? Algunos videos que por ahí tenemos para que conozcan y vean la vida de Francisco Facundo, algunas agrupaciones que tenemos por ahí. Vámonos con esto para que vean la gente y te identifique y diga, mira. Y ahora vamos a llegar a ese punto importante que toda la gente queremos que sepa y conozca, ¿no? Vámonos a ver algo de la Sonora Bacanas en la voz, pues bueno, Kiko Voz. ¿Qué? La cadenita. Vámonos. Vamos a ver. Sonora Bacana. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Masita, Carmen, mi morenita consentida, ya eres parte de mi vida. Si tú y el Nazareno, Carmen. Oye, ¿dónde fue este video de Sonora Bacana? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que sí. Estuvimos en una discoteca, una disco en lo que es el área de Monterrey, un lugar muy importante donde se han presentado muchas agrupaciones muy famosas. Sí, recuerdo algunas, Emilio, Selena, bueno, todas ellas. Y de ahí
Francisco Facundo tomó una decisión muy importante en su vida, vino esa propuesta y pues bueno, no podía ser que con la tropa vallenata, porque pues bueno, platícanos algo así de la tropa vallenata, cómo fue pues bueno, ese paso que diste con la tropa vallenata, una agrupación muy querida por toda la Monterrey, la metropolitana, ¿no? Sí, mira, ahí fue un salto muy grande, muy radical, ya que la Sonora Escándalo, Sonora Bacana, la agrupación donde estaba el príncipe de la Temosia, por Dios, eran grupos locales y nosotros nos presentábamos en parte de México, parte de lo que es todo Nuevo León, parte de Saltillo, San Luis, parte de México. Al momento que me incorporo a la tropa vallenata fue lo mismo de cuando sucedió con los príncipes, que estaban buscando un nuevo vocalista y hicieron la audición, quedé nuevamente como post líder de la tropa vallenata y de ahí nos sacan las visas de trabajo y de ahí corremos. Fue una etapa muy especial de mi vida porque comienzo a pisar tierras extranjeras, donde ya pisamos lo que es todo Texas, lo que es parte de Colorado, Miami, Florida, muchas partes de Estados Unidos. Sí, fue algo que, pues bueno, por ahí tenemos también algunos videos ahí donde estuviste con esta agrupación, la tropa vallenata. Y pues bueno, ¿qué te parece? Recordemos algún video, Hoja en Blanco, por ahí te recuerdas ese video. Claro que sí. Vamos a ver, pues algo de donde estuvo Kiko Voz, o como lo conocen a muchos amigos de parranda, Kiko Orozco, donde interpretaba pues bueno canciones de Rafael Orozco, El Binomio. Pero vamos a ver algo de la tropa vallenata, Hoja en Blanco, que pues bueno. Vean esto. Supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresaba. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda y no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Bueno, ya vimos esto de Hoja en Blanco con la tropa vallenata, pero pues bueno, vamos a llegar a este punto donde toda la gente quiere saber, y bueno, esta decisión que yo sé que ni la tropa vallenata, ni Voz de Acordeón, ni la Sonora Bacanas, y todas estas agrupaciones, pues bueno, haber pisado escenarios grandes, importantes, fama, todo lo que el mundo ofrece. ¿Cuál fue, cómo fue esta decisión que tomaste de decirle a todas las agrupaciones adiós? Pero hay un porqué, el por qué te decidiste a cantarle a Dios. Quiero que a la cámara pues nos cuentes esta decisión que tú tomaste. Sí, mira, mi estimado Pete, realmente hay momentos en la vida de que uno tiene que tomar decisiones drásticas y elegir bien, porque realmente lo que yo vivía pensaba que era bueno. Conforme a la Biblia dice en los proverbios que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Palabra bíblica te hablo porque hoy en día he comprendido que realmente el hombre no es nada sin Dios. Uno no puede seguir viviendo si Dios no está de su lado, si Dios no lo está cuidando, si no lo está ayudando. Si Dios no quiere, no vivimos un día más. He comprendido en esta vida que esta vida no es nada sin Dios. A todos los televidentes, a todos los amigos que están escuchando y están viendo a través de estas cámaras, a través de este programa, yo personalmente, Francisco Facundo, Kiko Voz, y conozco como lo conocían antes, que hoy soy Kiko de Cristo, quiero decirles que en aquellos momentos me subía a los escenarios, pero de pronto llegaba una soledad a mi corazón, a mi vida. De repente se bajaba el artista de aquellos escenarios,
salía el artista en la televisión, salía de sus programas, pero salía con un vacío en su corazón. Y todo se empezó a convertir en confusión en mi vida. De pronto yo me preguntaba, pero si esto es lo que todo hombre desea, fama, dinero, mujeres, alcoholismo, quizás drogadicción, y se puede decir que todo regalado, pero no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo en mi vida. Hay alguien maligno que te pone todo, ahora sí como decimos, todo regalado. Y quizás llegó un tiempo en mi vida en que estaba recibiendo todo. La gente quizás decía, ese Kiko que bien canta, y mira dónde anda, y qué escenarios, y mira hasta dónde va a tocar, y mira qué programas. Pero realmente no se daban cuenta cómo estaba yo por dentro. Así como yo sé que hay muchos artistas famosísimos, mundiales famosos, reconocidos, que quizás de alguna forma les ha pasado lo mismo que a mí pasó. Como luego decimos, llegué a tener el agua hasta el cuello y no había persona en el mundo que pudiera sacarme de ese hoyo, de ese problema, e incluso a momentos llegué al grado hasta de llegar a un divorcio con mi esposa. Esta vida no es nada simple. Bueno, Kiko, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, sé que estás casando con una agrupación, Son de Dios, donde anda ahorita este ministerio muy fuerte, compañeros de fórmula, donde el acordeón, pues bueno, anda Rogelio Obregón, Pelón, que ambientó en muchos bailes ahí en Guadalupe. Pues bueno, anda el Pollito Pío en la batería, Giovanni, y anda Angelito, pues que bueno, tocó también en muchas agrupaciones que anduvo ahí tocando allá afuera. Y pues bueno, Hugo Enrique Esquivel, que tiene un ministerio que van a estar aquí, Son de Dios va a estar aquí. Pues bueno, gracias por haber aceptado esta invitación a este programa. Una pregunta, ¿qué pasó con la cadenita? Cheque en blanco y todas. ¿Qué pasó con la cadenita? ¿La encontraron o no? ¿O qué sucedió? Sí, la hoja en blanco, el canto bueno, esa hoja yo creo que quedó atrás, sigue otra página de mi vida y ahora en Cristo Jesús una verdadera vida, algo mucho mejor, que es lo mejor que puede tener el humano. Y de la cadenita, pues como estaba diciendo la canción, se le perdió la cadenita, pues que sigan buscando la cadenita, porque yo ya dejé de buscarla, ahora yo estoy buscando a Cristo y lo estoy siguiendo, porque ya lo encontré. Gloria a Dios. Eso. Algo ya por último que quieras añadir. Muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias por invitarme a tu programa, Phil Martínez, Dios le bendiga bastante. Y sigo invitándole a toda la gente a que no se pierdan este programa que está especial, van a haber más invitados y a que se acerquen a Cristo Jesús, que es lo más importante. Que Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima entrevista. Se despide de ustedes su amigo Pete Martínez con doble T. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos.